en Alex Comunica, como siempre, descubriendo a profesionales de altísimo valor que sabemos que os ayudarán en vuestro camino de evolución y orientación personal. Y cuando decimos de evolución es también de resolución de problemas cotidianos, de problemas que nos afectan en todas las áreas de nuestra vida, llámalo dinero, amor, salud, todas aquellas áreas que hacen que seamos más felices o que estemos más enganchados, más conectados con la vida. Hoy vamos a hablar de uno de los aspectos clave precisamente para sentirse más vivo, más feliz, más enganchado a la vida, que es dejar de tener una mente lineal para pasar a tener una mente multidimensional, o lo que es lo mismo. ¿Cómo activar esa sabiduría que tenemos ancestral, llámalo intuición, llámalo como quieras, para resolver problemas que con la mente lineal machacona de que 2 más 2 son 4, no se consigue? ¿Y sabéis de lo que hablo? Las cosas uno piensa, dice, no, tengo que resolver un problema. Cuanto más lo piense y tal, me tengo que hincar de codos, tengo que esforzarme mucho, entonces resolver el problema. No funciona así, lo sabéis. Funciona cuando uno relaja, suelta y permite que esa sabiduría que tiene ya de serie florezca. Esa sabiduría que no te la da ningún curso, ningún máster, ningún título. Es una sabiduría que tú ya llevas de serie por el ser que eres. Ese ser sabio, divino que eres. Para ello, vamos a hablar con una invitada que os va a encantar. Es Makoke Sánchez. Ella es coach existencial, especialista en el nuevo paradigma del despertar, y precisamente lo que hace ella es acompañar a sus clientes a que desarrollen esa mente multidimensional, una mente, si lo queréis definir así, de quinta dimensión, para dejar de tener una mente de 3D, de tercera dimensión. Makoke, bienvenida a Ares Comunica. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Oye, me encantan esas gafas que llevas. Eso forma parte de tener una mente multidimensional. Correcto. Correcto. Sí, verlo en rosa. Verlo en rosa, es que es Sí. verdad, porque son lentes de color rosa. Sí. Fíjate, Sí. simplemente con este ejercicio, Sí. psicomágico, llámalo como quieras, ves la vida de otra manera. ¿A mí cómo me ves ahora? Maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Porque tienes gafas de color de rosa. Exacto. Imagínate que podíamos hacer eso, obviamente sin necesidad de llevar gafas de color rosa, porque esto del enfoque mental, ¿no? Mi enfoque es mi mundo. Mi enfoque es mi mundo. Vamos a cambiar eso. Pero para eso, Makoke, a mí lo que me interesa mucho, sobre todo, y más cuando es la primera entrevista, primera vez que vienes aquí a colaborar con nosotros, es que conozcan tu experiencia. Porque obviamente si alguien acompaña a otras personas, tú no puedes acompañar a alguien en la superación o en el tránsito del sufrimiento si no lo has pasado antes. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cómo vas a acompañar a alguien en la travesía del desierto si tú antes no has atravesado ese desierto? Y Makoke obviamente atravesó su desierto. Y quiero que me hables un poco de eso, de tu experiencia particular. ¿Cómo llegaste precisamente a darte cuenta que tener una mente multidimensional nos facilita tener una vida mucho más fluida, más auténtica? Bien, has dicho algo súper importante, que es pasar, ¿no?, por el desierto, pasar por estos momentos de la vida que nos permite reflexionar de, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y muchas veces, desgraciadamente, es desde el sufrimiento donde podemos reflexionar de una manera mucho más profunda. Ya hace 23 años tuve mi primer momento, yo les llamo jaques, mi primer jaque. Y de allí es cuando me quedé, no entendía mi vida, no entendía de qué iba, qué hacía yo, qué hago yo aquí. Y todas estas preguntas existenciales de decir, no entiendo nada, estaba totalmente perdida. Allí empezó mi camino. Allí empezó y trabajé muchísimo en muchos linajes budistas, terapias japonesas, es como yo empecé, que, ay, ves aquí, ves allá, como empezamos. ¿Se puede hablar todos un poco de lo que te pasó? Sí, podemos. Bien, yo me separé hace 23 años. Pasa que, claro, yo estaba muy enamorada, con mucha ilusión del matrimonio, llevábamos 14 años juntos y la verdad es que no me esperé jamás que aquello me sucediera, y de la manera y con la persona que sucedió, con mi marido. Nunca imaginé romper de esa manera cuando además tenía un bebé de
11 meses entonces. Allí fue mi primer golpe que pensé, se me ha roto la familia justo empezando. Mi hija de esta manera, ¿no? Bebé, y digo, ¿y qué voy a hacer yo? Y allí me quedé ya en un momento determinado bloqueada. Pero el día a día, el seguir, el trabajar y sintiéndome totalmente triste y desconectada, no sabía exactamente, como muy desorientada sobre todo. Y allí empecé a trabajar, empecé, lo que decía, con mis maestros, a meditar, empecé a ir a psicólogos que me ayudaran, pero empecé a descubrir otras cosas, que fue el Gestalt, pues estoy hablando de hace ya 23 años de esto, ¿eh? Y entonces poco a poco pues iba haciendo, oye, qué interesante este curso, oye, qué bonito es el curso de mis maestros, hasta que, bueno, leyendo muchísimos libros y viéndome yo. Y aquí empezó como un poco mi camino espiritual, a través de libros y de lectura, sobre todo en especial, ¿eh? Pero luego me di cuenta que faltaban cosas en mí, en mi mente, en cómo yo me faltaban cosas. Y entonces empecé, hice coach existencial, que son 3 años, y es una experiencia súper chula, donde allí trabajamos muy bien lo que es ego-esencia. Ese fue mi primer momento donde yo encontré mi ego, wow, un personaje que yo creía que era yo, y ese personaje, claro, se me cayó en 0, de allí, trabajando bien, profundamente, digo, wow. Entonces me di cuenta lo importante, yo no soy esto, yo no soy este personaje, yo no soy esta persona. Y allí también pude eh, eh, encontrar lo que es mi esencia, descubrir más allá de ese ego, de ese personaje. Y ahí se fue mi primer punto de inflexión. De esto hace ahora ya pues entre unos 17 años, más o menos. Entonces, a partir de aquí, pues fue ensayo-error, descubriendo, seguir haciendo cursos con maestros, conociendo a otras personas pues que estaban muy elevadas y, bueno, cogiendo mentorías, personas súper importantes para mí porque me han acompañado, ¿no?, en el camino. Y a partir de aquí, aún y así, cuando empecé a profundizar en mí, algo aún y así sentía que faltaba, y lo que queda todavía, pero me di cuenta a través de la física cuántica, para mí ha sido el cambio realmente más importante. Aquí es donde yo me he dado cuenta de lo que es tener una mente, un pensamiento, un sentimiento, y aquí es donde ya empiezo yo a trabajar toda esta parte en mí misma, cuando ya me caí, te hablé del primer jaque, pero tuve un segundo y hace como un par de años tuve un tercer jaque yo lo sentí como un jaque mate en mi vida, algo que me sentó muy mal. Y allí es cuando digo, bueno, tengo un montón de herramientas que ya las iba usando, pero sí me ayudó el tocar fondo. El tocar fondo en mi vida, de decir, buah, vale, pues ahora tengo todas estas herramientas, voy a trabajarlo, venga. Entonces aquí es cuando yo empecé en un camino muchísimo más profundo y con la oportunidad que me da la vida de tocar fondo. Fíjate que esto lo dicen muchos pensadores, autores también, terapeutas, ¿no?, que han pasado por ese camino, que la importancia de tocar fondo. Sí. Porque no te conoces realmente, no te das cuenta de los personajes y máscaras que tienen, que te llevan al sufrimiento sí o sí, hasta que no tocas fondo. O sea, permitirse tocar fondo. Sí. Que hay personas que no se permiten tocar fondo, parece que siempre tienen que estar ahí altos, y no. Hay momentos en la vida, porque es necesario, porque tiene un sentido, hasta te diría yo que está escrito, Sí. que tienes que tocar fondo. Correcto. Correcto. Para mí ha sido una oportunidad, lo que ya intuía, que digo, bueno, ya siento totalmente que ya estoy ahí, porque a veces
sí estamos mal, pero el tocar fondo aún y así es como más potente. Y allí es donde yo empecé, vale, tengo todo mi maletín, porque ya llevaba años trabajando sobre esto, pero esa sensibilidad fue donde yo empecé a trabajar en mí. Dejé de trabajar, evidentemente no podía atender a personas cuando yo no estoy bien, prefiero mantenerme. Eso dice mucho de ti, ¿eh? Sí. Eso es ser honesto. Es decir, si yo pretendo ayudar a otra persona, antes me tengo que ayudar a mí. Sí. ¿Cómo voy a sanar a otro si Sí. no me sano a mí antes? Totalmente. No podía, es que además es que pequeñas cosas sí, de sugerir, de acompañamiento, cosas muy... Pero llevar un proceso potente, no, era imposible. Digo, lo voy a hacer yo conmigo. Y aquí empecé yo mi paseo cuántico y aquí es donde yo entendí lo que es mi mente en ego, en preocupación, con el miedo, esa mente que dices, vale, ok, ya te veo, tengo miedo, ¿no? Pero ¿dónde está el punto importante? En el pensamiento. Es localizar ese pensamiento, cómo es mi diálogo interno. Y ahí me di cuenta, claro, como estoy en el peor momento de mi vida, mi diálogo interno era de muy baja frecuencia. Eran palabras muy pequeñitas, que digo yo, ¿no? Entonces, allí es donde yo me di cuenta y digo, ok, y a través de ensayo-error, ir cambiando ese pensamiento, cuando vienen pensamientos más, transformándolos y soltando, porque esto es lo que al final ir soltando, ir dejando que sea, permitirse decir, todo está bien, ya no voy a luchar en nada, dejo la espada. No voy a Ya, luchar. no. ¿Que estoy triste? Me permito Estoy estar triste. triste. Oye, estoy hundido, estoy desmoralizado, he tocado fondo. Bueno, voy a vivirlo, voy a sentirlo. Totalmente. Así es. Has dicho algo muy interesante que es cómo transformar también esos pensamientos, ¿no? Porque es cierto que cuando estás ahí en la mente, esa mente lineal, mente 3D, los pensamientos te pueden. Sí. Y te crees que tú eres esos pensamientos, Exacto. cuando tú como ser eres mucho más poderoso que eso, ¿no? Exacto. Pero te lo crees. Y la mente también es poderosa. La mente lineal es poderosa, aunque la llamemos así lineal. Entonces, ¿qué pasa? Entras ahí en un ciclo, ¿no? en un círculo vicioso del que parece que no haya manera de salir. Incluso hay personas que optan por medicarse, diazepam, etcétera, 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 para al menos poder dormir, poder descansar y que esto se calle, ¿no? Hay otras maneras también para conseguirlo. Totalmente. Para mí es vital tener el conocimiento, tener la información. Cuando tenemos el conocimiento de qué es el 3D, esa mentira, esos yo que yo no soy, dices, wow, entonces, no, vámonos a lo que hablamos, a otro estado de conciencia. Como decíamos, esto que estamos hablando, Macoque y yo, pues claro que todos estaréis en casa diciendo así con la cabeza, sí, tiene muchas razones, me resuena, me llega, me vibra, me llega esa energía, ¿no? Pero obviamente esto tiene que haber resultados también en la vida práctica. ¿Cómo se ayuda así a las personas, ¿no? Superando problemas, algunos de ellos muy graves, como puede ser, por ejemplo, la anorexia o la bulimia, los trastornos de alimentación. Esto es algo que está a la orden del día y por desgracia es un problema que está aumentando y cada vez más. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es muy tiránica con el tema de la imagen. Todos tenemos que tener un cuerpo así, de esta manera. No aceptamos la divergencia o la diferencia y no la aceptamos nosotros mismos porque siempre nos estamos comparando y más con las redes sociales. Pongamos fin a eso, pongamos ya fin a eso. Pero si tú mismo, tú misma o tu hijo, tu hija está pasando por ese problema, que sepáis que tiene solución, tiene solución. En el caso de Macoque, ella atendió a una persona de 23 años que había llegado a su consulta precisamente con este problema. Háblanos un poco de ese caso, Macoque, porque creo que es muy interesante. Sí, es un caso, la verdad, precioso y tiene un antes y un después que es maravilloso verla ahora. Y recuerdo cómo entró en primer día en consulta, una persona abatida, súper triste, realmente sentía que su vida ya sea, que no podía controlarla, una persona que es cierto era muy perfeccionista, muy rígida. Muy rígida. Muy rígida. Claro, con 23 años ya es esto que
coloca de una manera que pobre lo sufría muchísimo. Entonces descubrimos, trabajando la parte sistémica, donde se coloca ella también familiarmente, ella descubrió un vacío en su familia que le faltaba, pero esto era una sensación, un sentimiento de cuando era pequeña. Entonces se dio cuenta que era un sentimiento de una necesidad de atención, que la tenía evidentemente, pero ella sintió de pequeña que no. Que no la tenía. O sea, había como un conflicto no resuelto que la llevaba a eso. Correcto. Y ese vacío es lo que le hacía... Le hacía comer, pero luego echarlo. Wow. Claro. ¿Y cómo se soluciona entonces? ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Que es un conflicto antiguo de la infancia. Cuando ponemos conciencia y se ve, y ella fue capaz de verse de pequeña, incluso hizo un gesto de decir, ¡guala! Pero si esto tampoco es verdad, pero era un sentimiento muy profundo en ella. Claro, esto tuvo este insight y en el momento que ella pone conciencia, cae por sí solo. Cae por sí solo. Cuando das luz, ¿no?, a ese recuerdo, exacto, y lo resuelves en otro plano, en otra dimensión, por aquello que decíamos de la mente multidimensional, sí, ¿no? Utilizar la mente multidimensional para solucionar problemas del presente. Del presente. Ir a la 5D, que tiene más poder que la 3D, y de esta manera resolverlo. Tú utilizas varias técnicas, herramientas que has conocido, experimentado en ti misma y también en tus clientes. Hay una que utilizas que es muy potente, que es la del desdoblamiento cuántico, el doble cuántico, que creó en su día Jean-Pierre Garnier. Tú precisamente te formaste con el propio Jean-Pierre Garnier en esta técnica. Sí, hice la iniciación, curso con él y fue maravilloso. Y allí entendí parte de la intuición, nuestros sentidos internos. Y aquí es donde podemos desarrollar nuestros sentidos internos y entender muchas cosas que hoy día parecen una locura, ¿no? Personas que perciben situaciones o realidades y que luego ocurren. Personas que pueden ver más allá de lo que está, de lo que podemos ver, más allá del velo, ¿no?, que decimos. Claro, todo esto tiene que ver con el desdoblamiento que habla Garnier. Él lo trabaja sobre todo lo que es en el sueño, en la cuarta fase, en el momento REM, que es cuando él se desdobla el cuerpo energético y viaja. En el momento que vuelve otra vez nos envía informaciones. Muchas veces nos levantamos por la mañana y dices, wow, espérate que lo apunto, que me acaba de llegar ahora una idea buenísima. Esto es información que nos llega del doble cuántico. Siempre es así. El desdoblamiento que habla Garnier habla del tiempo, ¿no? Es que todo se desdobla, desde una partícula hasta absolutamente los planetas y evidentemente nosotros, ¿no? Bueno. Esta persona de la que hablamos, que de 23 años, al dar luz, dar más conciencia, ¿no?, a ese momento que le pasó y resolverlo en ese otro plano, ¿ha superado la bulimia? Prácticamente, porque piensa que hemos estado 5 meses de terapia, es poco, pero prácticamente lo tiene resuelto. ¿Qué siente ella ahora mismo en relación a la comida? ¿Qué siente cuándo? ¿Qué siente en relación a la comida o la vida? Es decir, ¿cómo ha cambiado? Ha cambiado absolutamente, porque ahora lo disfruta, también ha puesto conciencia, ella misma se regula, pero lo que está feliz es cómo se siente y cómo ella puede gestionar desde cómo piensa, que es sobre todo, ¿no?, el cómo lo pienso y cómo quiero que sea, y crear realidades desde su mejor versión. Ella ha aprendido a decir, vale, esto es una miseria, salgo de aquí, no me interesa, me voy a mi mejor versión y ya está entrenada. Evidentemente yo trabajo semanalmente, una vez a la semana, mis procesos son de una vez a la semana, tengo el pequeño, es el core, que es 1 mes y medio, tengo hasta 3 meses, y hasta 6 meses incluso, de hacer un seguimiento según... O sea, haces un seguimiento, esto es importante. Siempre. No solo es la sesión, sino que haces un seguimiento posterior. Totalmente. Hacemos una sesión de 1 hora y cuarto a la semana, presencial,
online generalmente es presencial y luego estoy 24/7. Cualquier necesidad, cualquier momento que se me bajan, ay, que tengo miedo, que me he bajado a 3, Macoque, que me he bajado a 3. Me he bajado al 3. Digo, a ver, Está bien, esa entonces voy expresión me a gusta. Sí, sí. Entonces, venga, volvemos otra vez, ¿no? Ahora ya está haciendo incursiones a quinta. ¿Qué quiere decir esto? Que en 3, ¿dónde estamos? En dualidad. Estamos Sí. en una dicotomía total entre el bien y el mal, estamos todo el día. Que es correcto e incorrecto, estas cosas. Exacto, Y con un nivel de exigencia que es brutal, patológico. exacto. Y estamos en dualidad, ¿no? Entonces, cuando ella ya vamos cogiendo práctica y vamos comprendiendo cómo funciona, sobre todo al final es el amor, como lo siento, ¿no? Llegamos a ese punto con la frecuencia cardíaca, entendemos, sentimos ese cariño, ese amor. Frecuencia cardíaca. Sí, esta frecuencia. ¿A qué te refieres, frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca tenemos en cuenta que es donde está la triple llama en el corazón. Y es donde está pues nuestro espíritu, La llama trina. La llama trina. Entonces, por eso el corazón no tiene cáncer, por la alta frecuencia. Entonces, claro, cuando hablamos, es que lo he hecho con el corazón, es que está hecho con amor, es que es tal cual. Es cuando bajamos ese ruido mental, ese ruido que a veces hasta nos vuelve loco, todos esos yos, cuando ya ordenamos todas esas mentiras que nos hemos dicho y lo sacamos, es cuando realmente entramos en una conexión mucho más profundo. Y cuando lo sentimos, al recordarlo podemos estar allí, podemos hacer incursiones allí, entrenando. Incursiones en la 5D para traer la mejor versión de nosotros mismos a esta realidad, ¿no? Correcto. Es como si existiera diferentes versiones, ¿no? Sí. De nuestro futuro incluso. Total. Aunque bueno, ya sabemos que el futuro sucede en el presente. Esto es lo que dice también la física cuántica, los últimos descubrimientos y avances en esta investigación. Y yo puedo atraer la mejor versión de mí mismo y empezar a trabajar, a enfocar la vida, a actuar como esa mejor versión de mí mismo, ¿no? Claro, esto, algunos deportistas y gente que se dedica pues a deportes de élite lo llaman visualización, porque ellos aplican la visualización, es un pasito más allá. Ya no solo es visualizar, no es solo un juego mental. Estamos hablando de que yo puedo crear, desde esa 5D, desde esa otra dimensión, puedo crear una mejor realidad para mí mismo aquí, Totalmente. en esta 3D. Totalmente. Pero desde la 3D tú no puedes cambiar cosas de la 3D. No. Desde la 5D, que es una frecuencia superior, sí. Allí sí. Efectivamente. Porque el 3D estamos en dualidad y en muy baja frecuencia por el diálogo interior. Hay que transformarlo. Y esto es lo que trabajamos. Cuando transformamos ese diálogo, transformamos el pensamiento, el sentir, ya estamos subiendo. El diálogo interno, ¿no? Ese discurso interno que nos maltratamos muchísimo. Somos despiadados. El otro día le decía a una amiga que es un poco crítica, es muy crítica con todo, ¿eh? Critica a todo el mundo. Y a ella también, pero es muy crítica, ¿no? Y yo le decía, a ver, a crítico a mí, conmigo mismo no me vas a ganar. Es decir, peor crítico que yo mismo no hay. Así que tus críticas te las puedes guardar. Porque es así, a veces tendemos mucho a criticar a los demás. Sí. Y yo no entiendo muy bien por qué, ¿no? Me dices, bueno, la crítica forma parte de esta 3D. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Si tú cambias tu discurso, es cierto que cuando cambias tu discurso interno, las críticas que puedan venir de fuera te resbalan. Totalmente. No solo te resbalan, sino que se producen cada vez menos críticas también. Porque tú lo enfocas, ¿no? O sea, cambias tu enfoque y cambias tu realidad externa, cambias lo interno y cambias lo externo. Totalmente. Y esto es algo que decían los budistas y que decían los grandes maestros iniciadores, las grandes sabidurías. Intuición. La intuición, que es un saber muy denostado, sobre todo por la era cartesiana a la que venimos, ¿no? La lógica, la razón, pues que sepáis que Descartes no tenía la razón. Descartes la cagó. Descartes no tenía razón. Pienso luego existo. Es el gran problema que nos ha llevado al sufrimiento a la población occidental, a la civilización occidental. Eso del pienso luego existo nos ha llevado a sufrir muchísimo. Siento, en todo caso,
y luego existo, ¿no? Exacto. Siento y luego existo. Y esto es una aplicación práctica. En el caso, por ejemplo, de esta chica, esta persona de 23 años, que ha superado, está superando esa bulimia, está mucho Sí, mejor mucho con ella mejor. misma, con Ahora el está mundo, empieza a viajando, disfrutar, viaja de la vida. sola, Sola viajando sola además. sola. Ha querido hacer un retiro, ha hecho un retiro, bueno, lleva 2 meses largos, sola, con su mochila, descubriendo, y es magia, estoy descubriendo magia, porque ella está creando las realidades que quiere. Está creando las realidades que quiere, como la persona que ahora mismo vamos a escuchar. Es un testimonio de uno de los clientes, pacientes que tienen consulta Makoke. Ponos un poco en contexto este testimonio, lo que vamos a escuchar, más que nada para saber qué problema tenía, de dónde venía y cómo está. Sí, ella especialmente tenía ansiedad. Ansiedad. Es una persona que tiene una mente muy clara, porque además es profesional. Es una persona que lo que le estaba era totalmente desconectada de su esencia. Es que no, es que al final todos los que me vienen en consulta el primer día es así. Claro, síntomas de la desconexión, ¿qué sería? Depresión, tristeza. ¿Cuáles son los síntomas de esa desconexión? Puede tener, depende de dónde esté la mente. Si la mente está en una preocupación de y si, de un futuro y si no llego a estos objetivos, entra ansiedad y pueden tener unos ataques de ansiedad brutal. Era el caso de este testimonio. De este testimonio. Entonces, bueno, vamos a escucharlo sí, y luego lo comentamos. Sí. Si me hubieran dicho hace un año que mi forma de entenderme a mí misma y al mundo cambiaría tanto, probablemente no lo habría creído. Porque, bueno, llevo más de 25 años como psicóloga clínica y he pasado por diferentes análisis personales que, bueno, en su momento pues me ayudaron muchísimo. También es verdad que llevaba 1 año y medio quizás o 2 meditando, lo que supongo que también me permitió abrirme a sentir cosas nuevas. Pero el trabajo con Makoke fue diferente en todos los sentidos, no porque me haya cambiado la vida, sino porque al final me ha dado las herramientas para mirar esta vida desde un lugar completamente distinto. Yo creo que lo que hace especial el proceso con Makoke es su capacidad para acercarte a la espiritualidad de una forma más auténtica, ¿no? Sin clichés ni adornos innecesarios, ¿no? No hay túnicas ni discursos así vacíos, ¿no? Sobre la paz universal. Al final, Makoke a mí, bueno, desde el primer momento me transmitió, ¿no? Es una persona inteligente, es muy cercana y además es muy divertida. Y eso hace pues, que cada sesión sea transformadora, ¿no? Y que sea muy humana sobre todo. Yo creo que con ella también aprendí que abrirse a lo espiritual no es desconectarse del mundo, ¿no? Sino todo lo contrario. Es aprender a habitar el mundo desde la calma, ¿no? Desde una claridad, una clarividencia, ¿no? Y una conexión con lo que realmente importa, pero importa adentro, ¿no? Bueno, al final es un proceso que a mí me ha permitido expandirme hacia adentro y comprender que no se trata de cambiar quién eres, ¿no? Sino de aceptar y potenciar cada parte de ti. Que es algo que ya sabía, evidentemente, ¿no? Con mi profesión y porque ya he hecho los diferentes análisis, pero es diferente, ¿no? La verdad se vive de una manera muy diferente. Yo creo que ahora vivo todo de una manera mucho más consciente y mucho más equilibrada también. Y aunque siempre he sido crítica, he aprendido, ¿no? A combinar mi escepticismo con una mirada pues, más abierta y sobre todo más compasiva también, ¿no? Hacia mí misma y hacia los demás. Si algo puedo destacar es que Makoke diría que tiene el don, ¿no? de abrirte las puertas a un nuevo paradigma realmente, ¿no? Sin imponer nada, simplemente mostrándote lo que ya estaba ahí, lo que tú ya tenías, ¿no? Esperando a ser descubierto. Y eso, pues en mi experiencia, es lo que marca la diferencia. Me encanta este testimonio, porque ese testimonio habla de lo que a muchos nos pasa, y yo me incluyo también, ¿eh? Momentos a veces de desconexión, de desorientación, de no saber cuál es nuestro papel en esta vida, nuestra función.
Y a veces pensamos que todo es fruto del azar y que nada depende de nosotros tampoco. Y te instalas ahí como una especie de incertidumbre, que ya sabemos que la vida es cambio, la vida es incierta, ¿no? Pero necesitamos observarlo desde fuera, porque desde una mente lineal, si yo veo que la vida es incierta, es cambio, que nada depende de mí, me vuelvo loco, me vuelvo ansioso, me pongo triste, me deprimo. Necesitamos ver eso desde otro lado, ¿no? Desde otra perspectiva, porque es que si no, ya tenemos la ansiedad, que es uno de los principales problemas que tiene el ser humano hoy por hoy, la ansiedad. Es así, ella, sobre todo, sí, ella inició con bastante ansiedad y cuando empezamos, claro, tuve que frenar. Ya, quieta, no pasa nada. Deja, suelta. Ya, pero esa preocupación que se creía, digo, vamos a ir por compartimientos, ¿qué te preocupa exactamente? Y ahí empezamos a trabajar sus cosas y entonces empezó a ver que tampoco era tan importante, no pasaba nada. Entonces este relax, que decir, oye, ponte aquello en reset, en cero, vamos a empezar. ¿Qué puede pasar? Nada. Al final vemos que no pasa nada, ¿no? Pero la mente se preocupa muchísimo y nos puede llevar a un pánico brutal, ¿no? Pero el ir siguiendo, sobre todo es lo que comentaba antes, sobre todo, que es unas pautas de reconocer, sobre todo esta parte, el bla, 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 salir de allí. Y es lo que ella ha aprendido cuando habla, ¿no? De decir ahora, claro, cambia la vida. Si me dicen hace un año que estaría tan bien en tan poco tiempo, como ella lo transmite, claro, es una maravilla. Pero no deja de ser que es de tomar conciencia. Y la conciencia es una energía. Y nosotros podemos decidir dónde queremos estar. Si yo Podemos decidir dónde queremos estar. Exacto. Pero no lo enseñan. No. Tú imagínate que esto no lo enseñaran en el colegio. Sería en el colegio maravilloso. te enseñaran precisamente a cambiar tu estado vibratorio y estado energético. Pam, pam, pam. Sí. Pues ahí también estamos, haciendo un programa bien chulo para los peques. ¿Sí? Programa para pequeños. Programa, sí. Sí, esto me lo preguntaba una amiga. Decir, lástima que alguna de las terapias que hacéis vosotros quizá no se pueda aplicar en niños, no sé qué y tal. O sea, lo que tú haces sí que se puede aplicar en niños. Sí. Claro, es enseñarles esas herramientas que tenemos ya por ser, por existir. Claro, el otro día estaba con un paciente, 6 años. 6 años. 6 añitos. 6 años, 6 años. Sí. Y lo primero que le pregunté es, ¿tú dónde vives? Con la mami, con el papi. Vale, pero en casa. Pero luego fui un poquito más allá. Pero, ¿tú sabes dónde estamos viviendo? Y no sabía. Claro, le enseñé un vídeo que tengo muy chulo del planeta. Claro, cuando vio el planeta, vives aquí, este globo maravilloso, luminoso y vibrante. La cara de él fue un poema. La madre me llamó por la noche y dice, oye, lo primero que me ha explicado es, ¿sabes dónde vivimos? En un planeta precioso. Claro, imagínate, ya es una conexión, ya es una conciencia de dónde estamos. Es un lujo vivir en este planeta. Es un hotel de lujo. Es un hotel de lujo. Sí. Pero no lo valoramos y no lo agradecemos. Gratitud y amor. Correcto. Que son los estados vibracionales máximos. Estados de la 5D, ¿no? Exacto. Agradecer, Exacto. amar. Agradecer y amar. Y se consigue. Se consigue. Ensayo-error. Yo invito siempre, ya, pero es que ahora no pasa nada. Sal de allí y ensayo-error. Y vamos haciendo camino. Pero teniendo estos conocimientos claros para poder tener esta información y que esta información nos acompañe a tomar conciencia. Si no tenemos el conocimiento,
es complicado. Entonces Claro. vamos como pollos sin cabeza. La técnica y herramientas que tú aplicas en consulta, decías Exacto. que algunas presencial, lo digo porque como lo sigue mucha gente de fuera, Sí, también se puede hacer online. También online. ¿sí? Sí, sí. Pero no solo eso, sino que organizas, aparte de esa consulta que tienes, Sí. las sesiones que haces particulares, también organizas, este año es la segunda edición de El Encuentro Cuántico, que tiene lugar el Exacto. 18 de enero, el segundo encuentro cuántico. Sí. ¿Y qué se hace ahí? ¿Qué se experimenta en este encuentro? Vamos a trabajar la intuición. Intuición. ¿Ves? Bien. Por fin, intuición. Ya estamos en la mente multidimensional. Ya estamos allí. La intuición es maravillosa porque es un poder, es una habilidad que nos da una información y no sabemos sin pruebas y sin evidencias. Nos llega una información, no sabemos de qué es. Claro, esta es una percepción, va más allá de una información que ya sé. No, es que me llega. ¿Y de dónde me llega esta información? ¿De dónde llega? Del doble que habla Fíjate, Garnier. no se llama en vano, es que el lenguaje es muy fino, corazonada. Exacto. Corazón, amor. Exacto. La corazonada, ¿no? Exacto. Que nunca falla, las corazonadas nunca fallan. Nunca falla. O sea, aquello que de repente, ¿no? De decir, ostras, sabía que no tenía que ir allí. Lo sabía. El otro día, que debe hacer un mes, iba yo con la moto y entraba en podía escoger o ir por la ronda o ir normal por la ciudad. Y oí la intuición, me dijo, no entres por la ronda. Lo escuché y le hice caso porque, claro, estoy entrenada ahora. Y me fui por el otro, por la calle normal. Al día siguiente una amiga mía me dijo, es que hubo ayer un accidente en las rondas, justo en el paso. No lo sé los tiempos que hubiera pasado, pero yo al día siguiente supe que hubo un accidente en ese tramo. Quiero decirte, digo, gracias intuición. Tenía la información, seguramente mi doble, y me la envió, ¿no? Entonces, tener la observación y la atención despierta, para mí es básico. Fíjate, sí, dime, perdona. Fíjate la intuición. Claro, es que esto los animales ahí nos ganan por goleada. Recuerdo el año del trágico tsunami asiático, o sea, que el tsunami que arrancó miles y miles de vidas. Pocas horas antes de tener lugar el tsunami, cuando ni siquiera los métodos más avanzados científicos pudieron predecir lo del tsunami con tiempo, suficiente tiempo para poder evacuar a la población, horas antes los animales se iban a la montaña, se iban a las cotas más altas. Y la gente se extrañaba, ¿pero qué ha pasado aquí? Todos los animales iban a las cotas más altas. ¿Por qué? Porque el animal, al no tener una mente racional como la nuestra, está más conectado con el instinto / intuición. Correcto. Y cuando va a pasar algo, lo saben. Y se ponen a resguardo, se ponen a buen recaudo. Sí, tienen la información. Eso pasó. Sí. Y es simplemente un reflejo más, una demostración más de que hay una sabiduría cuántica, que es la intuición, que gana por goleada a la razón y a la lógica. ¿A ti te pasó? Sí. Te salvó muy posiblemente de tener un accidente en la ronda. Posiblemente. Y de haberlo pasado mal. Sí. Claro, eso, ¿cómo se entrena eso? Macoque, ¿cómo se entrena la intuición? ¿Cómo hacer para escuchar eso y hacerle caso, ¿no? Es decir... se entrena con los conceptos. Sí. Tener los conceptos claros. Y con meditación, con la meditación. Pero no tenemos por qué estar, porque hay personas que se ponen muy nerviosas meditando. Sí. Pero cuando yo hablo de esto es una observación interna. Es una observación que va más allá. No hace falta que esté igual meditando en posición, no. Es una observación constante de mi mente, de qué está pasando en mí. Estar atentos. Entonces, esa es la primera. Es el estar observando, ¿no? Y ya entrenaremos el día 18 a qué voces vamos a hacer caso, qué voces dentro de mi diálogo
es muy sutil la información que nos llega de la intuición. ¿Me explico? Entonces, entrenamos esto. ¿Qué es la voz de la intuición cuando llega? ¿Cómo la observo y cómo descubro qué es esa información, la correcta? Bueno. Y eso lo vamos a experimentar y desarrollar ese día, el 18 de enero. Sí. Segundo encuentro cuántico que será presencial en Sant Cugat, aquí en Barcelona. Es donde tengo el centro, sí. Donde tienes el centro. Tienes el centro en Sant Cugat. En Sant Cugat. Quien se quiera apuntar, tanto si queréis más información, contactar con Macoque o apuntaros a este segundo encuentro cuántico del 18 de enero. Ahí tenéis el teléfono de Macoque, 629 35 85 72. Prefijo 34 delante de si la escribís desde fuera de España. 0034 más 34 y el 629 35 85 72. Y hablando de esto precisamente, a mí Macoque ahora me viene a la cabeza un libro que a veces he recomendado en este programa, que seguramente habrás leído tú también porque es un clásico, que es Decisiones instintivas de Fred Gigerenzer. Fred Gigerenzer era, bueno, doctor en psiquiatría, también doctor en psicología, fue director del Instituto Max Planck en Alemania, que es el instituto más avanzado que hay en el mundo en la investigación de aquello que llamamos física cuántica, precisamente, ¿no? Y diréis, ¿y qué hace un doctor en psicología dirigiendo un instituto de física cuántica? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque él en ese libro demostraba, con estadísticas, ejemplos prácticos, cómo la intuición prevalece sobre la razón. Y cómo precisamente hacer más caso de las corazonadas, porque es lo que hará precisamente pues que vivamos más tiempo, más felices y mucho mejor, y que estemos con las personas también adecuadas, ¿no? Que podamos también escabullirnos de las relaciones tóxicas. Sin duda, esto entra dentro de la frecuencia. Cuando sentimos que esa frecuencia no va en mí, tenemos que hacer caso. Cuando esa energía a mí no me llena, ya nos da la pista de que esas personas no son para... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, cambiamos. Me resuena, no me resuena. Es que es tan fácil. Pero claro, hay que entrenarlo y hay que confiar. Hay que entrenar la mente. Y confiar. Sí, hay que entrenarla. Sí. Y aquí vienen entonces los que dicen, pues es que tengo una mente muy poderosa, mi mente, no podrás con mi mente y tal. Sí. Se puede con todas las mentes. Absolutamente. Se puede con todas las mentes. Absolutamente. Y eso Macoque lo demuestra cada día en su consulta. Sí, además que yo vengo de una mente muy rígida. Es que los que muy rígida, hablamos de estos temas... Muy escéptica y muy pragmática. Los que hablamos de estos temas venimos a tener una mente muy rígida, muy poderosa. Exacto. Porque si tampoco quizá no entraríamos, ¿no? Porque claro, sufrimos mucho. Los que tenemos una mente o teníamos una mente rígida, muy poderosa, hemos sufrido mucho. Por lo tanto, hemos buscado otras cosas porque ya hemos visto que la vida no es sufrimiento, la vida no es esto, la vida es algo mucho más grande. Sí. ¿Lo quieres comprender, lo quieres entender? Pues ahí tienes el teléfono de Macoque. 629 35 85 72. Macoque, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.